Yo soy Gabriel Bianchi y no sé si alguien se ha preguntado alguna vez qué jodidos voy a hacer con mi vida al salir de la universidad. ¿Alguien se ha preguntado eso? Yo estaba igual hace un par de años en la U, entonces hoy les vengo a presentar lo que yo he hecho y las herramientas que he usado para poder emprender con propósito, transformando mi vida y mi negocio constantemente. Entonces la verdad que estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Como Malu dijo, yo salí de la carrera de Entrepreneurship y creo que eso me dio una excelente base y un buen networking para poder emprender y salir adelante. Así que antes de empezar, les tengo una pregunta. ¿Alguien está emprendiendo actualmente o planea emprender en los próximos años? Ok. ¿Alguien está emprendiendo en solitario? ¿Alguien es solopreneur? Acabo de aprender esa palabra y la quería usar. ¿Alguien ha subido el volcán Acatenango? ¡Hala, qué alegre! Cada vez somos más. Entonces, eso es un poquito de lo que yo hago. Y como dice la frase, yo creo que el miedo que tenemos todos, en especial los que levantaron la mano en la primera pregunta que hice, no es que no encajemos en una sociedad. Tal vez el miedo es que tenemos más poder y más impacto del que siempre pudimos imaginar. Y creo que con las herramientas correctas y sobre todo con la psicología correcta podemos lograr todo lo que nos proponemos. ¿Alguien me ayuda con un timer? Vos, porfa. Me pones un timer de 3 minutos, entonces les voy a hablar de los proyectos que hacemos, no me quiero extender mucho de eso. Cuando falte un minuto, si puedes levantar la mano o gritarme, falta un minuto. ¿Me decís? Va. Entonces, todos nuestros proyectos van bajo la filosofía de Conquista tu Cima. Conquista tu Cima significa que nuestros proyectos no se enfocan en correr como tal, sino en el crecimiento personal y que ustedes tengan las herramientas para poder sobresalir y para poder romper esas barreras limitantes. El negocio base es Uphill. Uphill es una marca registrada nuestra. Tenemos Uphill Coaching, que es todos los programas virtuales que tenemos con más de 120 alumnos activos en Centroamérica y en los últimos 4 años hemos atendido a más de 300 personas de forma personalizada. Tenemos Uphill Podcast, que es un podcast en Spotify, publicamos todos los miércoles con corredores y gente que está alrededor del deporte y básicamente lo que queremos es darles espacio de crecimiento a la gente y para que también atletas emergentes se den a conocer por medio de nuestra plataforma. Luego un par de eventos que hacemos una vez al año, que es el Everesting. Everesting es una locura de evento, justo es el 7 al 9 de febrero, es subir y bajar 6 veces el Acatenango. Aunque no lo crean, hay gente que lo hace y que les gusta. Luego el Training Camp Atitlán, hacemos una experiencia de 3 días completamente inmersiva, con charlas sobre crecimiento personal y también charlas sobre nutrición deportiva, técnica de correr, y corremos en los volcanes de Atitlán y en los senderos alrededor de San Lucas Tolimán y el Cerro de Oro. Otro proyecto que me emociona mucho, Entre Montañas. Entre Montañas es un proyecto que empieza el 2 de febrero. Esa es una comunidad gratuita para trail runners. Si ustedes quieren animarse, es un grupo guiado en 4 niveles. Grupo Ángel, principiante, intermedio, avanzado. Desde 4 kilómetros hasta 20 kilómetros con un guía y diferentes rutas alrededor de la ciudad para que la gente conozca lugares donde podemos correr cerca de la ciudad. Ese, como les dije, es el 2 de febrero, en los primeros 10 días que tuvimos. Ya tenemos 450 inscritos, entonces estamos muy emocionados. Luego Asotrail, eso es otro proyecto que se lanza este año, la Asociación Nacional de Trail Running. Tengo el puesto ad honorem de ser el vicepresidente de esto. Luego Free Women, Majo, levanta la mano. Majo es mi esposa, bajo Uphill está trabajando este proyecto de Free Women, que es una comunidad de corredoras solo mujeres. Y también el empoderamiento de la mujer y hablando temas específicos para las mujeres, temas que a veces no se hablan, como la menstruación en el deporte, la carga tóxica en las mujeres y otras cosas bien interesantes. BPM Runners en Condado Concepción, todos los martes nos juntamos a las 7 de la noche a correr, dividido en 2 niveles en alianza con el gimnasio BPM de Futeca. Moonlight Runners, miércoles y sábados en Fontavela, son 700 corredores la comunidad. Recibimos aproximadamente 250 todas las semanas que llegan constantemente. Y Garmin Runners, que es en Cayalá, nos juntamos también todos los martes. Y para contarles un poco de mi trayectoria deportiva, como dijo Malu, 9 ultramaratones dentro y fuera de Guatemala, como la Ultramaratón Guatemala, que he tenido la oportunidad de correr en casi todas sus distancias y gané la categoría 21, 42 y 77 kilómetros. La carrera más importante del mundo de trail running es la UTMB, que es en Chamonix, Mont Blanc. También tuve la oportunidad de correr 110 kilómetros en los Pirineos el año pasado, 70 kilómetros en Whistler, en Canadá, en Oso Negro, que es una carrera en Monterrey, Lavaredo en México, Garmin, que fue el Mundial de Skyrunning, que fue en el 2021 en España, y UTX, que es una ultramaratón del lago.
Y otra cosa que estoy orgulloso, tener el récord de la Catenango, que lo logré subir en 1 hora 15. Entonces, ¿estamos? Bueno, ya no voy a hablar de mí. ¿Quién es fan de Cristiano Ronaldo? Me llega, hoy no vamos a hablar de Messi. Entonces, ¿por qué me gusta más Cristiano Ronaldo que Messi? Empecemos por ahí. Porque Messi, sabemos todos que es el talento, Cristiano Ronaldo es la psicología de un deportista y la psicología de un líder. Entonces, para mí el liderazgo, como vieron, tenemos bastantes proyectos y creo que todo va de la psicología de un líder. La psicología de un líder siempre va a empezar desde el Estado. Nosotros no vemos a Cristiano Ronaldo entrar de esta forma a la cancha, sino Cristiano Ronaldo siempre que entra a la cancha pega un brinco como de esta altura y está todo el equipo siguiéndolo y todos motivados por entrar a jugar y por entrar a liderar ese campo. Entonces todo empieza en controlar nuestro estado, enfocándonos en lo que queremos. Son tres cosas que no podemos olvidar: enfocarlos en lo que queremos, luego la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo entra saltando? ¿Por qué abre el pecho? ¿Por qué va haciendo bullas, gritando y todo? Porque es la fisiología del cuerpo. Y por último, el lenguaje. ¿Qué palabras nos decimos? Y me da risa porque esto es algo que yo me he enfocado mucho últimamente en trabajar en ese estado constantemente. Si yo estoy parado así y te vengo a contar de mis proyectos y soy el líder de una comunidad, no les voy a motivar nada. Mientras que si uno viene con la actitud positiva, enfocándome en, yo tengo un mensaje que les puedo traer y sé que los puede ayudar para que ustedes también puedan emprender con propósito en un futuro, tengo el enfoque correcto. Si tengo la energía, salí a correr en la mañana, comí comida saludable, cuido mi cuerpo, tengo la fisiología para sostener ese enfoque. Y el lenguaje, ayer iba corriendo y yo hago una práctica que se llama incantations o afirmaciones. Entonces yo voy corriendo y literalmente tomo 5 a 10 minutos de mi corrida donde me voy repitiendo cosas en voz alta. Y sí, la gente me ve como loco y es bien chistoso. Entonces yo iba corriendo y tengo todas las habilidades y todo lo necesario para cumplir todo lo que me he propuesto en esta vida e incluso más, iba gritando. Y después tengo todo el conocimiento para cumplir todo lo que me he propuesto en esta vida, incluso más. Vas a una tienda y los señores así viéndome, ¿va? Pero realmente eso es lo importante, es el lenguaje, de repetirme las cosas que yo sé que puedo hacer. Porque en esta vida generalmente nos estamos diciendo, no, yo no puedo hacer eso, no, eso es muy difícil, esto me limita, no tengo el dinero, no tengo los recursos. Pero cuando nos estamos diciendo en voz alta constantemente las cosas que queremos, todo empieza a cambiar. Eso nos enfoca. Si cuido mi cuerpo, trabajo en mi fisiología, tengo el enfoque correcto y el lenguaje, voy a estar en el estado para empezar a trabajar. Así que si no están en el estado, no vamos a ningún lado. Si se recuerdan de esto, ya hice lo que quería hoy en la presentación. Entonces, una frase que me encanta es que los negocios son un juego espiritual. Generalmente vemos los negocios como optimizar, ganar más dinero, return on investment, ganar más clientes, tener mejor mercadeo, pero eso al final son resultados. Si nosotros nos enfocamos de dónde vienen todas las cosas, es la psicología, y eso es el 80% de un buen proyecto o de un buen líder. Un negocio nunca va a crecer más de lo que su líder es capaz de crecer. Entonces tenemos que enfocarnos en la psicología. ¿Y por qué espiritual? Porque tenemos que ir lo más adentro de nosotros para entender qué es ese mensaje que queremos llevar al mundo. ¿Qué son esas cosas que yo quiero comunicar y qué son esas cosas que por medio de mi proyecto podemos aportar a este mundo? Y luego sí está un 20% que es estrategia y conocimiento. Sin ese 20% no funciona y creo que por eso estamos todos en la U, para aprender estrategias, conocimientos, por eso vamos a cursos, por eso vemos videos en YouTube o por entretención, pero generalmente estrategias y conocimiento es algo importante, pero la base de todo es la psicología de un líder. Entonces recordémonos siempre enfocarnos en nosotros mismos, trabajar lo que viene adentro, encontrar ese mensaje que podemos llevar al mundo y de ahí todo nos va a llevar a nuestro resultado. Y no sé si han visto también que hay mucha gente exitosa que no tiene carrera universitaria, que a veces no terminan la universidad, que a veces no tienen el conocimiento, pero con una correcta psicología pueden salir adelante. Entonces, este año también aprendí, el año pasado, algo súper importante, que es que los humanos casi siempre empezamos con el cómo lo voy a hacer. Quiero emprender.
Al salir de la U quiero armar un proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a conseguir financiamiento, voy a hacer una página de Instagram, le voy a vender a mis amigos y familia y después que ellos me refieran y crecer el proyecto. Pero pocas veces empezamos con el qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Entonces hay una historia de dos leñadores que trabajaban todo el invierno, todo el verano para recolectar madera, venderla y así poder básicamente cuidar de sus hogares. Uno de estos leñadores trabajaba las 8 horas del día, a veces tiempo extra, no se tomaba hora de almuerzo porque él quería cortar más madera y generar más dinero y poderle dar más a su familia. Mientras que el otro leñador, a mediodía, como horario de albañil, se iba a comer a su casa, se desaparecía 1 hora y después regresaba. Llegaban las 6 de la tarde, terminaba su hora de trabajo y al final de la semana, lo curioso era que esta persona que se iba a mediodía y que terminaba a las 6 de la tarde, siempre tenía más madera que el otro. Entonces el leñador que trabajaba más horas y que según él se estaba esforzando mucho más, le pregunta, vos, ¿y cuál es el éxito? ¿O qué estás haciendo para tener más madera que yo? Si yo veo que vos te vas a comer, veo que te vas temprano, veo que no estás trabajando tan fuerte. Y él le dice, a mediodía me voy a mi casa, afilo mi hacha y regreso a trabajar. Entonces creo que eso también es el entender, porque el leñador que estaba trabajando todo el día es, ¿cómo voy a cortar más madera? Y su única respuesta pudo ser, voy a trabajar más horas. El otro chavo era, ¿qué voy a hacer? Cortar madera, ¿para qué? Para poderle llevar más a mi familia y poder aportar más valor. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a trabajar un poquito, voy a afilar mi hacha y voy a trabajar mucho más eficiente. Entonces, solo con cambiar esta secuencia, y la secuencia es muy importante, no podemos empezar con el cómo lo voy a hacer. Todo tiene que empezar, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr en este mundo? Ya les voy a explicar todo lo que yo quiero lograr en este mundo. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es el propósito detrás? ¿Me enfoco en mis resultados? Mi propósito lo impulsa, básicamente es la gasolina del proyecto y lo ejecuto con acciones. Entonces no actuamos sin antes meternos dentro de nuestra psicología. Entonces ahí es donde se va volviendo bien interesante el emprender, porque es un rollo de crecimiento personal más que un rollo de trabajar, optimizar y trabajar más horas que los demás. Aquí les traigo 3 habilidades de líderes. Por supuesto que puse a Hayek si estamos en la marroquín, pero también Elon Musk, Tony Robbins, Warren Buffett, que son cosas, patrones que ellos constantemente están repitiendo. El primero, inspirar acción. Este es mi equipo de coaches, entonces ahí los pongo muy, muy orgulloso. Aquí no se ve, pero dice que las preguntas siempre son mejor que las respuestas. ¿Por qué? Porque cuando estamos liderando, la mayoría de personas les quiere dar las respuestas a sus trabajadores, sin tomar en cuenta que tal vez ellos tienen mejores respuestas que nosotros. Y nosotros como líderes, si logramos incitar a que ellos busquen respuestas profundas y respuestas que de verdad les salgan del corazón, estamos construyendo algo mucho más grande. Entonces yo al liderar trato de no darle la respuesta de cómo hacer las cosas a mis trabajadores y a mis socios, sino de hacer las preguntas de por qué quieres hacer esto, cómo te hace sentir esto, cómo crees que podemos optimizar esto, y las respuestas empiezan a salir mucho mejor. Entonces enfoquémonos primero en hacer mejores preguntas y no en siempre dar las respuestas. Y a veces creo que eso es lo que cargan los líderes de proyectos y los líderes en la vida, de que creen que tienen que tener todas las respuestas. Y eso al final es súper desgastante. Yo he tratado de ser así y les juro que no llegué a ningún lado de esa forma. Así que últimamente he cambiado el enfoque un poquito a decir cuáles son las preguntas correctas y cómo puedo hacerle las preguntas correctas a mi equipo para que ellos encuentren mejores respuestas de las que yo pude haber pensado. Y esta grafiquita de inspirar acción me encanta porque, digamos, si yo tengo la capacidad de impactar estos 5 líderes que son mis coaches, ellos van a tener la capacidad de liderar a 5 personas más cada quien. Y esas 5 personas que fueron lideradas por mis coaches tienen la capacidad de liderar en su casa, en su trabajo, en la oficina, en la universidad, donde quiera que estén. Y a las personas que estos lideran van a tener la capacidad de impactar al mundo. Entonces, realmente como líderes podemos tomar la vida un poco más seria, no seria aburrida, sino seria de saber que todos los humanos tenemos una responsabilidad que a veces no la tomamos en cuenta. Y digamos, si yo tengo unas redes sociales con 10,000 seguidores, cada vez que publico no solo le estoy llegando a 10,000 seguidores,
porque le estoy impactando la vida a 10,000 personas y tengo un mensaje concreto y fuerte, y esas 10,000 personas van a impactar a 100,000 personas y esas 100,000 personas a 1,000,000. Entonces, qué bonito pensar que con cada acción yo puedo estar impactando a millones de personas. Y eso creo que es el poder de un líder, de que si él puede por medio de su equipo y por las personas que impacta directamente hacerlo de una manera profunda, estas mismas personas tienen la capacidad de impactar a millones de personas. Entonces actuemos con responsabilidad, inspiremos la acción en los demás. Luego, la visión clara. Mi visión de mi proyecto es crear impacto. Eso creo que todos lo hemos escuchado en esta U. ¿Cómo lo voy a hacer? Conquista tu cima. Como les dije, conquista tu cima es nuestra frase, nuestro eslogan y lo que metemos detrás de todos nuestros proyectos, que es crecimiento personal. ¿Y cómo voy a fomentar este crecimiento personal? Por medio de comunidades, con entretenimiento, eventos y run clubs, también con un poco de aspiración, que las personas que vean nuestro proyecto quieran lograr eso y tengan el camino para lograrlo. Eso lo hacemos por medio de carreras, por hacer buenos rendimientos y por medio de que ellos también vean que nuestro proyecto está en constante mejora infinita. Y luego por educación, entonces ahí nos enfocamos mucho en el coaching y en el podcast. Entonces estos son los 3 pilares de nuestro negocio, pero si se dan cuenta regresamos al qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr y qué voy a hacer para lograrlo. Entonces todo tiene una secuencia. Si yo quiero decir solo quiero impactar en este mundo, puede ser algo tan ambiguo, pero si ya digo cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, tiene mucho más poder. Entonces inspiramos acción, tenemos una visión clara como líderes y luego nos adaptamos. Entonces, ¿nos adaptamos de qué forma? Esto también lo escuché en un podcast que era cómo preparamos, era hablando de hijos. Yo no tengo hijos, pero era de eso. Y decía, ¿cómo preparamos a una persona para un mundo que todavía no conocemos? En especial ahora que el mundo está cambiando. Si nuestros papás nos hubieran tratado de preparar de cómo usar una calculadora, no sabríamos usar inteligencia artificial hoy. Entonces realmente no tenemos que enseñar las acciones concretas, sino que tenemos que enseñar esta habilidad de patrones. Entonces la habilidad de patrones es aprender a reconocer patrones, hacia dónde van ciertas cosas. En el caso de la tecnología, sabemos que el patrón ahorita va a ser inteligencia artificial. Después de la inteligencia artificial, tratar de reconocer qué puede pasar después depende de lo que ha pasado antes. Luego, ¿cómo utilizamos ese patrón? Y donde ya llegamos a un nivel superélite es crear nuestros propios patrones. Entonces, aquí puse estos instrumentos, pero digamos un músico. Él reconoce los patrones, aprende a leer las partituras o como se llame eso, no toco música tampoco. Luego los aprende a utilizar para hacer canción, para tocar las canciones de alguien más. Y cuando lo entiende suficientemente bien, crea sus propias canciones. Entonces, no sé si lo vemos de esa forma. Vemos también los 2 patrones más comunes de este mundo. La vida de los humanos. Nadie nace de 0 años, después 80, después 10. Tiene un patrón. Lo sabemos reconocer. Si lo aprendemos a utilizar, todo en la vida va a ser mucho más fácil. Y por supuesto, las temporadas. Entonces, las temporadas es algo que me quiero enfocar un poquito. Empezamos siempre, los humanos nacemos en la temporada de primavera, de 0 a 21 años, donde en la primavera todo se planta, donde todo crece. En un niño o en un joven o en alguien que está entrando a la universidad, realmente todas esas semillas que nos siembran crecen con mucha facilidad de los 0 a los 21 años. De los 22 a los 42 ya salimos a la calle, nos toca ver qué vamos a hacer con nuestra vida. Empiezan a haber retos. Entonces el verano es lindo, pero tiene muchos retos. Estamos creciendo, pero tenemos que saber sobrellevar esos retos. Luego viene el otoño, que es de los 43 a los 63, y ahí es básicamente recolectar todo lo que trabajamos de los 22 a los 42. Y luego viene de los 64 a los 84. No es que los esté matando jóvenes, pero esto se puede ir hasta los 100 años. Y ahí es un invierno mucho más tranquilo. En invierno las cosas se ponen más tranquilas, las familias se unen y tenemos otro tipo de impacto. Entonces, si nosotros decimos como, ¿quién tiene de 0 a 21 años aquí? Y entonces la mayoría estamos todavía en la etapa de primavera. Entonces creo que este es el momento de sembrar cosas que queremos lograr en la vida. Este es el momento de sembrar esas ideas, esas ideologías, ese impacto que queremos lograr. De los 22 a los 42 les va a tocar trabajar como nunca en su vida, si de los 43 a los 63 quieren cosechar todos esos éxitos. Y esto también es en la historia de los humanos. Digamos, la última primavera que tuvimos
Ahorita estamos en invierno, los humanos en general. La última primavera fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde era muchísimo optimismo, donde empezamos a automatizar un montón de cosas, se creó la lavadora de ropa, las refrigeradoras y un montón de cosas que nos mejoraron el estilo de vida, donde la gente estaba sembrando nuevas ideas, nuevas tecnologías. Luego ya nos vamos a 1965 al 85, donde hubo muchas guerras civiles alrededor del mundo, donde fue toda la segregación en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, todo eso. En el 1985, que ya logramos sobrepasar todos esos retos, entramos a la era del .com, todo el internet, y la economía empezó a dispararse y a globalizarse el mundo muchísimo. Y en 2008, ¿qué pasó? La crisis del 2008. Entramos a un invierno que todavía no hemos salido. Fue la crisis del 2008, una crisis financiera, luego tuvimos la pandemia, y aquí sí me atrevo a decirlo, el Pink Wave, que es todo el socialismo alrededor del mundo. Esos son retos que tenemos ahorita, y por eso es que el invierno es tan duro, pero una vez podamos salir de este invierno, nos toca un tiempo de primavera. Entonces hay dos cosas que tenemos que identificar: en qué temporada estoy yo como ser humano y en qué temporada está el mundo, y eso nos va a permitir trabajar mucho más. Y para que sepan, de el S&P 500, que es de las 500 empresas más grandes, el 80% han nacido en invierno. Porque si nosotros ahorita podemos emprender, podemos crear proyectos, podemos impactar en la gente y crecer, imagínense cómo lo vamos a lograr hacer cuando entremos a la primavera. Entonces creo que ahorita es el momento de que todos nosotros empecemos a actuar, que nos lancemos al agua, por supuesto con una psicología correcta y la estrategia correcta, porque cuando llegue la primavera sus proyectos se van a disparar abismalmente. Entonces creo que lo que nos limita, y eso me incluye mucho a mí, por supuesto que son los pensamientos limitantes o el síndrome del impostor, que también le dicen mucho. Entonces eso es en qué nos estamos enfocando. ¿Quién cree que puede generar 2 millones de quetzales este año? Pocos levantan la mano. Entonces realmente ese es un pensamiento limitante. Todos tenemos la posibilidad de generar 2 millones, aunque venda mi hermanito, pero puedo generar 2 millones, todos tenemos la posibilidad. Y realmente eso es lo que nos está limitando, que nuestro enfoque no está en el yo puedo. Los humanos generalmente nos tratamos de enfocar en las cosas que no podemos hacer, en las cosas que son difíciles para nosotros. Y si nos enfocamos suficiente en esas cosas, se vuelven nuestras creencias, nuestros beliefs. Y si ya tenemos una serie de creencias y beliefs de yo no puedo, no soy capaz, y eso se vuelve mi identidad. Yo no soy un emprendedor, yo no soy un líder, yo no puedo impactar este mundo como quisiera, porque empezamos enfocándonos en las cosas incorrectas. Entonces, romper pensamientos limitantes es fácil. Básicamente nos enfocamos en algo más. ¿No puedo? Sí puedo. Voy corriendo y digo, yo tengo todas las habilidades necesarias para lograr todo lo que me he propuesto en esta vida, e incluso más. Yo tengo toda la persuasión necesaria, y eso es el enfoque. Si yo puedo cambiar mi estado, recordemos el estado de la fisiología, el lenguaje y ¿cuál era el otro? La fisiología, el lenguaje y el enfoque. Si logro cambiar esas 3 cosas, todo esto y toda mi identidad va a ser completamente distinto. Si yo me paro fuerte, yo grito que soy capaz y que tengo todas las habilidades necesarias para impactar en este mundo, lograr todas las cosas que me he propuesto e incluso más, eso se vuelve en mis creencias, yo soy capaz, y eso se vuelve en mi identidad como un líder fuerte. Entonces todo empieza en dónde ponemos la cabeza. Entonces el futuro básicamente está en nuestras manos, y me encanta que sean bastante jóvenes al escuchar esto. Yo no soy viejo todavía, pero realmente son cosas que yo vine aprendiendo en los últimos 3, 4 años que me han cambiado toda la forma de ser. Pero la U nos da todas las estrategias y todas las formas de poder hacer las cosas, pero si no nos enfocamos en ese 80% que es nuestra psicología, no vamos a ir a ningún lado. Entonces piensen que si el futuro está en sus manos, ustedes tienen que ir más adentro de ustedes antes de salir a compartir al mundo. Entonces emprender para mí no solo es crear un negocio, es crear una vida llena de propósito. Para contarles mi proyecto de Uphill, cómo nació. Como les dije, siempre habíamos querido crear impacto. Realmente nacimos en pandemia, en la mitad de ese invierno. Creo que ha sido uno de los momentos fuertes para todos de alguna u otra forma. ¿Y quiénes habían subido la Catenango? Ahí llegamos a una aldea que se llama La Soledad. ¿Lo ubican? Entonces, La Soledad, cuando llegó pandemia, le cerraron el volcán. Nadie podía subir el volcán, no había turismo, y es una aldea que el 90% se dedica al turismo. Entonces ellos literal tenían toda la incertidumbre del mundo de no sabemos qué va a pasar,
unos 5 o 6 de la aldea todavía sembraban y tenían otras fuentes de ingreso, pero no tenían básicamente el 90% de los ingresos que tenían hace un mes, y por una normativa de gobierno que ellos ni lo decidieron porque ellos querían abrir el volcán. Entonces nosotros, ¿cómo empezó el proyecto? Empezamos a apoyar a esta aldea vendiendo planes de entrenamiento, que es lo que hacemos hoy. Entonces yo siempre he sido entrenador antes de calistenia, ahora de correr, pero nosotros dijimos, bueno, si la gente está encerrada en su casa y estas personas no tienen trabajo, ¿cómo podemos juntarlos para que cuando esas personas regresen y que en su casa no se descuiden, que cuando quiten las regulaciones ellos puedan venir al volcán y subirlo con toda la facilidad del mundo? Entonces empezamos a vender unos planes de entrenamiento intensivos que se hacían 100% dentro de tu casa. Eso eran 4 semanas, un objetivo, ayudar a la soledad. Entonces empezamos a vender estos programas de entrenamiento, como dice ahí, a 350 quetzales, y podían pagar en efectivo, darnos una canasta de víveres. Entonces nosotros nos íbamos a meter a la aldea, a repartir los víveres, a usar ese dinero para invertir en cosas que la aldea necesitaba. ¿Y cómo lo hicimos? Por medio de estos planes de entrenamiento. Sin embargo, lo primero que pensamos es, queremos ayudar. ¿Por qué quiero ayudar? Porque estas personas lo necesitan y tienen que encontrar una forma de salir adelante, y las personas que están en su casa necesitan la motivación para no descuidar de su cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Vendiendo planes de entrenamiento, y todo el dinero lo voy a usar para llevarlo a la aldea. Entonces empezó como un proyecto social y hoy en día ha crecido a mucho más. Y ahora es una comunidad de más de 1000 miembros, más de 100 alumnos activos, 300 corredores con los que compartimos persona a persona semanalmente, más de 10 proyectos activos y 8 patrocinadores al día de hoy, esperemos que más en unos días. Pero realmente, si ven, todo empezó con el qué quiero lograr y por qué lo quiero lograr, no el cómo lo voy a hacer. ¿Qué les parece que tiene más impacto en el mundo? ¿Esto o esto? Yo creo que esto. Entonces son miles de personas que estamos logrando impactar por empezar con la secuencia correcta de pensamiento. Y esto se los comparto porque me dio risa. Esta semana rompimos el récord de cuántos alumnos llegaron el día miércoles a nuestro entreno de Fontavela, y un alumno se tomó el tiempo de contarnos uno por uno. Son 180 personas que llegaron el día miércoles a correr con nosotros, y solo manda otro alumno. Un caserío en Guatemala es una pequeña población rural que está conformada por un conjunto de casas en el campo. En general, un caserío se caracteriza por tener una población concentrada entre 151 y 1000 habitantes. Entonces, somos un caserío. Entonces, ustedes también pueden formar su caserío, mucha, y realmente solo sepan el por qué lo están haciendo y qué quieren aportar a este mundo. Y los motivo a que ustedes armen su propio caserío y que ustedes busquen esas personas que pueden impactar directamente. Y recordemos que como líderes tenemos un gran efecto multiplicador, que yo no tengo que impactar a millones de personas directamente, sino que impactar profundamente a las personas que yo tengo enfrente en cada interacción. Entonces, definamos nuestro propósito, rompamos las barreras limitantes y tomemos acción lo antes posible. Y creo que también esta frase de Tony Robbins es algo que me encanta, que es que en nuestros momentos de decisiones donde nuestro destino se forma. Yo puedo pensar 1000 cosas que si no tomo acción ya, nada va a cambiar. Entonces sí tenemos que trabajar en nuestra filosofía, sí tenemos que tener estrategias, pero si yo no tomo la decisión de actuar ya y de impactar en cada interacción a la persona que yo tengo enfrente, nada va a cambiar. Entonces tomemos acción lo antes posible. Entonces eso es un poquito de los aprendizajes que yo he tenido como líder, y esperamos seguir motivando a otros a conquistar su cima en esta vida. Gracias. Si quieren seguirnos, ahí está nuestro código QR, ahí está toda la información de los planes, y estas de aquí son mis redes personales. Aparezco como uphill.bianchi en Instagram. Gracias. Mil gracias, Gabriel. Hay un reto importante en que muchas personas creen que no pueden seguir su pasión porque no podrían hacer dinero. Tal vez ahí que nos contes un poco cómo lograste combinar tu pasión con hacer plata. Buenísimo. Creo que desde ese primer proyecto que les conté de Unidos por la Soledad, validamos que la gente está dispuesta a pagar por un entrenamiento personalizado y un entrenamiento de impacto. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que mientras más podamos conectar con las necesidades de las personas, entender cuáles son sus problemas o sus deseos en esta vida y los podamos satisfacer de mejor forma, ellos están dispuestos a pagarnos. Y con respecto a los
vieron que tenemos un montón de cosas gratis, como me han dicho en esta nada en esta vida es gratis. Y realmente ahí lo que hacemos es que conseguimos patrocinadores externos. Digamos, Moonlight Runners, el ejemplo, estamos dentro de Fontavela. Entonces Fontavela me paga a mí, también La Rocalla y Garmin, que son marcas que están dentro de la plaza, se suman al proyecto y yo con ese dinero le pago a los entrenadores y usamos algo más para las actividades de Uphill. Entonces no tengan miedo de tocar puertas, hagan una presentación bonita, trabajen sus habilidades de comunicación. Yo, para contarte, la única clase que perdí en el colegio fue clase de música porque yo no me atrevía a cantar en público. Y con el pasar de los años realmente he entendido la importancia de sabernos comunicar y de poder pararnos en un escenario con un micrófono y hablar sin pena. Y eso me ha cambiado toda mi forma de ser y toda mi vida. Para ti, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto en la vida? Pues no solo físicamente, sino también en el entorno de business y así. Buenísima pregunta y creo que sí, eso lo debía haber puesto en la presentación, pero ha sido el desenfocarme y terminar solo llenando mi calendario de tareas, porque a veces, bueno, en especial en julio del año pasado fui a un curso que era de time management, pero antes de eso yo estaba trabajando como 14 a 16 horas al día, puro loco, y tenemos esa idea de que los emprendedores tienen que trabajar más, que no tienen que dormir, que tienen que ser unos adictos a su proyecto, y realmente eso nos obliga a que siempre terminamos trabajando solo por llenar un calendario. Entonces mi error más grande es, tal vez es eso, que no estaba enfocándome en el resultado que quería alcanzar, ni el propósito de mi proyecto, sino solo llenar un calendario. Entonces, cambiando ese mindset a el curso se llama RPM, que es Result Focused, Purpose Driven, Massive Action Plan. Entonces ahora trato de que cada acción que hago en el día la planifico en base al resultado que quiero obtener y el propósito que eso tiene dentro de mis proyectos y el mundo. Entonces mal manejo el tiempo definitivamente. Se dice que nunca es tarde para empezar, entonces la primavera se podría como mover a más de los 21 años, como que mover la primavera al lugar de invierno, por ejemplo. ¿Y cuáles serían como los consejos para empezar como tarde? Mira, cabal, nunca es tarde para empezar y por supuesto que esos rangos de edad que le di son como muy general. Mientras más tarde emprendas, sí vas a tener más retos porque también tienes más responsabilidades. Yo empecé a emprender en quinto bachillerato, entonces ahí no tenía nada que perder. Empezamos a hacer un gimnasio con mi hermano y básicamente era como, bueno, voy a probar a hacerlo. Era un lean startup y realmente no teníamos nada que perder. Emprendí durante toda la universidad. Entonces siento que esa fue una buena primavera porque eso me motivó a hacer las cosas sin los retos del verano. Entonces, sabe como que las temporadas van a pasar. Si emprendes más tarde van a haber más retos, pero todavía lo puedes hacer. Incluso si emprendes en invierno, realmente vemos señores que empiezan su negocio de costura a los 80, pues, y realmente puede llegar a ser un éxito. Entonces, con la psicología correcta, creo que todo es posible y saber que, como les dije, todo empieza con una decisión y todo puede cambiar en un momento a otro. Si vos salís de esta charla y decidís que vas a hacer una mejor versión de vos y en cada interacción les empezás a compartir lo que de verdad crees del mundo y que tenés una forma de solucionar sus problemas, vas a ver qué rápido las cosas empiezan a suceder. Pero sí, nunca es tarde y solo sabe que sí van a haber retos mientras más tarde empeces. Y ahí tal vez para darles un ejemplo, Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, Zara, Massimo Dutti y todas esas marcas, empezó ese negocio a los 53 años, ¿verdad? Y hoy tiene un imperio. No empezó a los 21, entonces nunca es tarde. ¿Cuál fue como tu punto de quiebre para como cambiar esa mentalidad de decir tengo que hacer algo con mi vida diferente? Mira, yo siempre he sido alguien que sí es muy duro, soy muy duro conmigo mismo realmente. Y creo que siempre he tenido esa presión. También yo me prometí desde que entré a la U nunca salir a buscar un trabajo. Entonces creo que eso fue también otra presión adicional que tenía de decir como, no voy a salir a buscar un trabajo, quiero vivir de algo del deporte, eran mis únicas dos reglas. Entonces yo empecé de niño, hacía motoenduro y tenía mis patrocinadores, competía y todo. Luego me pasé al área de calistenia, teníamos un gimnasio, no me terminaba de llenar completamente y era encontrar algo que realmente me apasionara. Entonces, o sea, mi punto de quiebre tal vez fue 2019, que yo dije, dejé el gimnasio donde estaba, que se llamaba Calis Bars, ahora es este gimnasio BPM, que todavía mi hermano es el fundador y dueño,
Y lo dejé y le dije, mira, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero sé que me quiero dedicar a algo relacionado a correr, que me está encantando correr en montaña y tengo la intuición de que por ahí va. Y esos meses como sin tener dirección fueron como súper estresantes hasta cierto punto, pero si no hubiera tenido esos 6 meses para pensar las cosas y estar como en el limbo, no estaría aquí parado hoy básicamente. Entonces tomar esas decisiones con valentía y realmente a veces, aunque digas este fue mi punto de quiebre, tal vez ahí es donde te toca renacer y volverte a construir de cero. Ahí tal vez construyendo sobre lo que decís, y creo que lo dijiste durante toda la conferencia, algo importante de los emprendedores es que tienen que tener claro cuál es su propósito, ¿verdad? Tener claro hacia dónde van. A mí siempre me gusta usar este ejemplo, creo que ustedes son una generación más chiquita y quizás no la vieron, pero en la película de Alicia en el País de las Maravillas, si alguno la vio, hay un momento en donde Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino tomo? Y el gato le dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te puede llevar, ¿verdad? Entonces, en el emprendimiento, o en poner un negocio, o quizás en estar determinado en entrar a alguna empresa en específico, siempre es bueno tener claro qué quiero hacer. No lo tengo que tener resuelto de primas a primeras, pero por lo menos tener una noción de a dónde quiero llegar, y eso me va a ayudar muchísimo a lograr mis objetivos, ¿verdad? Sí. Y creo que también, o sea, tu propósito puede ser ganar 100,000 millones de quetzales, que eso es un propósito completamente válido, o puede ser yo quiero impactar vidas de una manera profunda, o quiero donar esta cantidad de dinero. Cualquier cosa que de verdad te motive es suficientemente válido para motivarte a actuar. Gracias. ¿Alguien Creo que tiene aquí hay otra. otra? Súper. ¿Qué tal? Conforme a tu proyecto, ¿tú algún punto lo ves internacionalmente? ¿Estás pensando aplicarlo a otros lugares? Más o menos de ese estilo. Buenísimo, y me retas con esa pregunta y al hablarlo me termino de comprometer. Pero sí, hace año y medio era solo yo el coach de Uphill. Yo atendía como 70 alumnos, ahora somos 5 entrenadores en Guatemala. Entonces el chiste es que con esos 5 entrenadores vamos a crear suena feo, pero es como una estructura de pirámide, que ellos debajo de cada 5 entrenadores, ellos pueden capacitar a 5 más. Entonces eso ya es un enfoque más amplio, y queremos este año terminar de optimizar el rendimiento que tenemos como negocio con los 5 entrenadores, y el otro año vamos a llegar a 20 entrenadores en toda la región de Centroamérica, y ahí a ver a dónde nos lleva el mundo. Pero sí va girando mi rol de antes ser un entrenador, ahora liderar un equipo, y eventualmente a que este equipo lidera un equipo más grande de coaches. Entonces sí, me comprometo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por tus palabras. Solo quería preguntarte, ¿cómo cuántas veces has escalado la Catenango? Buena pregunta. Como 60. Ahorita ya, para serte sincero, ya no voy tanto. Me agarró una época cuando salí de la U, cabal en esos 6 meses que me preguntaban de ese punto de quiebre, iba 1 o 2 veces a la semana. Pero también con el tráfico y ahora con un poquito más de responsabilidades en el día se me complica y trato de acomodarme mejor, pero antes iba 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo te miras de acá en unos 15 años? Mira, realmente esa pregunta es la que es la más difícil para contestarme a mí siempre, o sea, a mí mismo. A mí me cuesta mucho visualizarme a largo plazo, entonces trato de enfocarme mucho como en acciones que estoy haciendo en este momento. Sin embargo, sé lo importante que es tener esa visión a largo plazo. Entonces sí veo teniendo aunque sea unos 100 entrenadores en la estructura de Uphill Coaching, y cada entrenador puede atender entre 50 a 70 alumnos, entonces tener unos 5,000 alumnos alrededor del mundo, y también ir migrando a otro tipo de proyectos como eventos más masivos, mejor organizados, y quién sabe, o sea, me cuesta mucho responder esa pregunta, y entonces trato de enfocarme en lo que tengo en el plato ahorita, pero creo que es algo que me dejas pensando. Las preguntas son respuestas. Mira, yo te quería preguntar algo. Estabas diciendo que emprendías mientras estabas en el colegio. Y me imagino que en la universidad también. ¿Cómo hacías para equilibrar ese tiempo de tus responsabilidades en la universidad, laborales, porque me imagino que seguías haciendo deporte? ¿Cómo lo combinabas todo eso? Sí, buena pregunta, y
ese tiempo era más calistenia lo que hacían. Entonces teníamos el gimnasio de calistenia con mi hermano. No vamos a hablar de tareas porque no era el mejor alumno, ¿verdad, Malu? Pero realmente venía a la 1 mañana y gracias a Dios tenía la libertad por ser un emprendimiento de ajustarme en mis horarios. Entonces salía de la U como a la 1, 2, trataba de nunca ponerme clases en la tarde, almorzaba y me iba al gimnasio de 3 a 9 de la noche. Sin embargo, de 3 a 9 no era como que trabajara todas las horas porque a veces mi hermano daba la clase. Entonces, si él daba una clase, yo aprovechaba a entrenar y tareas casi nunca las hacía. Pero realmente era cabal como usar la mañana para estudiar, la tarde para el trabajo y los amigos para el fin de semana. Entonces, esa fue como un poco de mi estructura y gracias, el emprendimiento te da mucha libertad de horario si sabes manejar tu tiempo. Entonces era hablar con mi hermano, claro, como estos son mis horarios, a esto me comprometo estos próximos 6 meses del semestre y en esto puedo ayudar al proyecto. Entonces, sí fue un reto porque siento que me perdí como, digamos, mis amigos iban a almorzar después de la U o se iban al cine o se iban a hacer cualquier cosa y yo me perdí esos momentos, pero me ayuda a ir construyendo lo que tengo hoy en día. Y tal vez ahí para complementar, algo que tienen los emprendedores es que no se dan permiso de tener excusas, ¿verdad? Porque para excusas tú puedes decir, tengo 25 UMAS que sacar este semestre, no tengo tiempo, pero como tú decís, ¿verdad? Renunciar a algunas cosas en el presente para que el futuro te vaya bien. Buenísimo, pues Gabriel, de verdad que estamos inmensamente agradecidos por tu tiempo, por lo que compartiste y los invitamos a todos a seguir a Gabriel, creo que es una gran fuente de inspiración.